Hola a todos y todas, mi nombre es Germán Traimún Costa y durante este semestre yo seré su ayudante para el problema del Green Vehicle Routing Problem, el cual vamos a analizar a continuación. Primero vamos a ver una definición del problema, una definición primero general de dónde partió, por qué nos interesa resolverlo, sus objetivos, parámetros y restricciones. Luego vamos a ver unas variantes de este problema, posteriormente vamos a ver el modelo matemático, su función objetivo, y luego vamos a ver unos ejemplos de solución. Este problema es una variante del BRP, el cual consiste en que dada una flota de vehículos que salen todos desde el mismo punto, llamémosles almacén, deben viajar a una serie de otros puntos que vendrían siendo los consumidores. Tienen que llegar a todos los consumidores y luego finalmente retornar al almacén. El objetivo de esto es hacerlo mediante una ruta óptima. La diferencia con el Green Vehicle Routing Problem es que este último considera el consumo de combustible. Es decir, ahora a nosotros nos interesa saber cuánto combustible gastamos. La motivación detrás de todo esto es, en este caso, pensemos en la contaminación que existe hoy en día a través de los vehículos que usan combustibles fósiles. ¿Ya? La industria de transporte de combustibles fósiles es una de las que más contamina. Entonces, para poder combatir eso, se ha pensado en utilizar combustibles alternativos como podrían ser el biodiesel o los autos eléctricos. Pero el problema que tienen estos es que no existen muchos puntos para poder hacer recargas de combustible. Entonces, se tiene que tratar de buscar la ruta óptima para poder pasar por estos puntos de servicio para poder sacar provecho de esto. Y como dice aquí el último punto, no hay que confundir este Green Vehicle Routing Problem con el que busca reducir las emisiones de CO2. A nosotros nos interesa en este caso el consumo de combustible. Eso es algo para que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar su investigación. A continuación observamos un ejemplo bastante básico de lo que podría ser el Green Vehicle Routing Problem. Tenemos el almacén, tenemos el consumidor 1 y el consumidor 2, que serían C1 y C2, y E1 vendría siendo la estación de servicio o punto de recarga. Entonces hay que salir del almacén, pasar por C1 y por C2 y volver al almacén. Y en caso de que se nos acabara el combustible en alguno de ellos y no pudiéramos volver, hay que tratar de pasar por, en este caso por E1, para poder recargar el combustible. A continuación veamos una descripción más detallada del problema. Primero tenemos que se cuenta con una flota de vehículos que cuentan con combustibles alternativos, como habíamos mencionado anteriormente. Estos vehículos tienen una capacidad de combustible máximo, o sea, tienen una capacidad máxima de su estanque, y va a ser lo mismo para todos los vehículos. Y además los vehículos parten desde el almacén, desde el punto de inicio, repleto de combustible, con el estanque máximo. Cuando un vehículo se mueve desde un punto A hasta un punto B, se consume una cantidad de combustible directamente proporcional a la distancia entre A y B. ¿Okay? Entonces, ustedes normalmente van a tener van a trabajar con las distancias que tienen entre los distintos puntos. Entonces, dado que también se cuenta con una tasa de consumo de combustible por distancia, este consumo de combustible va a ser directamente proporcional a la distancia. También al visitar una estación de servicio, el combustible es recargado, es decir, siempre que pasan por una estación de servicio o un punto de recarga, el estanque del auto vuelve a estar al máximo. Como hice después, los vehículos tienen un consumo de combustible a distancia definido, lo que les decía anteriormente, tienen una tasa de consumo. Luego de eso, cuando el vehículo se mueve desde el punto A hasta el punto B, se agrega un tiempo de operación al vehículo, el cual es directamente proporcional a la distancia entre A y B. Y eso es porque en el punto siguiente nos dice que los vehículos tienen una velocidad de conducción definida, ¿ya? Y va a ser la misma para todos los vehículos. Las visitas a un consumidor y a estación de combustible agregan un tiempo de servicio T sub C y T sub E al tiempo de operación del vehículo. O sea, nosotros ya tenemos que para movernos desde un punto A a un punto B hay un tiempo que le toma al vehículo llegar, que es directamente proporcional a la distancia entre los puntos, pero además, si yo paso por un consumidor, tengo que añadir en este caso al tiempo de operación del vehículo T sub C. O si paso por una estación de servicio, tengo que añadir T sub E también. El objetivo del problema entonces consiste en generar un recorrido que comience y termine en el almacén, que además visite a cada consumidor una sola vez y hacer esto tratando de minimizar la distancia total del recorrido.
Los parámetros para este problema, contamos nosotros con un número de consumidores y de estaciones de servicio. Tenemos las coordenadas, en este caso son pares ordenados de longitud y latitud para el almacén, consumidores y estaciones de servicio, donde se pueden calcular las distancias. El tiempo de conducción máximo por vehículo definido como TL, o como las autoras lo trabajan en su artículo como T sub max, que es lo máximo que puede, el tiempo máximo que puede estar un auto recorriendo un tour. También se tiene la capacidad máxima de combustible, es decir, lo máximo que pueden llevar los vehículos en su estanque, que es Q. La tasa que vendría siendo R, que es el combustible por distancia que vimos anteriormente, y la velocidad de los vehículos también, como V minúscula. Luego tenemos lo que ya habíamos visto, T sub C y T sub E, como los tiempos de servicio al consumidor y tiempo de servicio a la estación de combustible, o estación de servicio también, como se le suele llamar. Finalmente, para las restricciones se tiene que los vehículos no pueden moverse desde un punto A hasta un punto B si no se tiene el combustible necesario en su estanque. Además se tiene que cada consumidor debe ser visitado, pero solo puede ser visitado una sola vez. Cada vehículo debe iniciar y terminar su recorrido en el almacén. Además de esto, los vehículos no pueden exceder un tiempo de conducción TL o T sub max, como vimos, entre que inician y terminan su recorrido. Y lo último sería que no pueden realizarse más tours que la cantidad de vehículos que posea la flota. Es decir, si tenemos M vehículos no podemos hacer más de M tours en este caso. Una nota sí es que si bien las autoras originales colocaron la última restricción, en el resto de la literatura esta no se aplica. Las variantes del problema. Entre las variantes del problema, primero encontramos el Electric Vehicle Routing Problem with Time Windows and Recharge Stations, el cual consiste en que ahora tenemos tiempos de recarga que dependen del nivel de la batería del vehículo. Los consumidores deben ser servidos en ciertos periodos de tiempo y los consumidores requieren cantidades específicas de producto y se considera la capacidad del auto para recargar estos. Luego tenemos también el Green Vehicle Routing Problem with Multiple Technologies and Partial Recharge. Este nos dice que ahora tenemos distintas tecnologías de recarga de estaciones de servicio, por lo que varía el tiempo de recarga parcial de combustible y que se permite la recarga parcial de combustible también. Y finalmente, el Vehicle Routing Problem with Intermediate Stops. Este nos dice que los consumidores requieren cantidades específicas de producto y se considera la capacidad del auto para cargar estos. Y finalmente que existen puntos de recarga de combustible y de recarga de productos. A continuación vamos a analizar el modelo matemático de nuestro problema. Para ello primero es necesario entender algunas cosas y definir alguna notación. Aquí por lo menos yo me he basado en el artículo principal donde las autoras propusieron este problema y he usado esa notación para que si les llegara a quedar alguna duda lo pueden buscar ahí mismo, y de hecho ustedes van a tener que ver ese artículo, así que espero que les ayude esta explicación también. Bueno, en su artículo las autoras originales han definido el Green Vehicle Routing Problem como un grafo no dirigido. Recordemos que un grafo es un par B, E, donde B corresponde en este caso al conjunto de los vértices del grafo y este está compuesto por el conjunto de los consumidores I, que va a tener en este caso N consumidores, el almacén denotado por B sub 0 y el conjunto F, que corresponde a las estaciones de servicio, donde vamos a tener S estaciones de servicio. Luego además tenemos que en el conjunto de los arcos, cada arco se encuentra asociado a un tiempo T sub IJ, a un costo C sub IJ y a una distancia D sub IJ. Recordemos que nosotros vamos a contar con la distancia T sub IJ y con la tasa R nosotros vamos a poder en este caso calcular el costo, y con la velocidad de los autos también vamos a poder calcular el tiempo. Y una notación adicional acá igual para poder entender lo que viene a continuación es que tenemos I sub 0 como el conjunto de los vértices de los consumidores sumado al almacén. Tenemos F sub 0 como el conjunto de los vértices de las estaciones de servicio sumado también al almacén. Pero notemos que acá me aparece F sub 0, que va a ser el almacén B sub 0 unión a F'. Este F', cuando ustedes lo vean en el artículo de las autoras, se refiere a que simplemente se añadieron unos, en este caso, vértices ficticios de estaciones de servicio, dado que las estaciones de servicio nosotros las podemos visitar múltiples veces, ¿ok? Entonces ahí hay un phi definido
en el cual se añaden esos vértices ficticios. También está para un B', que lo vamos a ver más adelante igual. Ya. Luego tenemos P sub I, que corresponde al tiempo de servicio en el vértice I. Esto corresponde nada más al tiempo que se demora si es un vértice de consumidor o un vértice de estación de servicio, T sub C o T sub E. R, que es la tasa de consumo de combustible, que por lo general está en galones por millas. Tenemos Q, que es la capacidad máxima del tanque de combustible para los vehículos. Tmax, en este caso, que es el tiempo de conducción máximo por vehículo para salir del almacén y volver al almacén. También en las instancias lo encontramos como TL. Y M, que en este caso es la cantidad de vehículos con la que se cuenta en la flota. Dentro del modelo ahora también tenemos las variables y la función objetivo. En este caso tenemos tres variables de decisión. La primera es una variable binaria, la más importante, x sub ij, que va a ser 1 en caso de que un vehículo viaja desde el vértice I al j, o 0 en todo otro caso. Tenemos i sub j, que esta es una variable que nos especifica el nivel de combustible restante en el que se llega al vértice j, y que cada vez que se llega a una estación de servicio o al almacén, se reajusta al valor de Q, es decir, el estanque vuelve a estar en el máximo. Y luego tenemos tau sub j, que esta es una variable de tiempo que va a especificar el tiempo de llegada de un vehículo cuando llega al vértice j, y se inicia en 0 de la salida del almacén. Luego tenemos que la función objetivo entonces corresponde a minimizar las distancias, en este caso, d sub ij, que son por las cuales pasan en este caso los vehículos. Veamos que x y j vendrían siendo, en este caso, si un vehículo pasó por un tramo, entonces ahí yo voy a contar la distancia. Y aquí es donde yo les mencionaba que tenemos bajo la sumatoria un v'. Esto es lo mismo que el f'. En este caso estamos considerando vértices ficticios que podrían ser las estaciones de servicio que nosotros podríamos visitar más veces, ¿ya? Pero no se confundan con eso es simplemente una anotación. Piensen que ese v, en este caso, corresponde simplemente a todos los vértices que son consumidores, estaciones de servicio y almacén. Bueno, a continuación, para el modelo, veamos finalmente las restricciones. La primera restricción nos dice que desde un vértice consumidor se debe ir necesariamente a un solo otro vértice que sea consumidor, estación de servicio o almacén. Es decir, no se puede quedar en un vértice y si se mueve se tiene que mover solo a uno. Luego también nos dice que desde un vértice que sea estación de servicio se puede ir a lo más a un solo otro vértice que sea consumidor, estación de servicio o almacén. No podemos ir a más de uno, claramente. Luego tenemos la tercera restricción, que esta nos asegura la conservación del flujo. Nos dice que la cantidad de llegadas y de partidas debe ser la misma para todos los vértices, es decir, para el almacén, si los que salen tienen que ser la misma cantidad de los que llegan, y lo mismo para los consumidores y para las estaciones de servicio. Luego tenemos la restricción en este caso, que nos dice, esta es la que nos asegura que la cantidad de tours no puede ser mayor a la cantidad de vehículos que se cuentan. ¿Se acuerdan que fue la última que mencionamos anteriormente? Nos dice que a lo más m vehículos pueden salir del almacén y a lo más m vehículos pueden llegar al almacén. Posteriormente tenemos las restricciones asociadas al tiempo. Estas tres restricciones nos aseguran que cada vehículo vuelva al almacén a lo más tardar en el tiempo Tmax, o TL también, como se le llamó. Las últimas restricciones nos dicen que las dos primeras, las 9 y las 10, son para el combustible en este caso, que una vez que se avance entre dos vértices se tiene que disminuir la cantidad de combustible en el tanque, y esto tiene que ser en base a la distancia que se recorrió, y también que si se llega a una estación de servicio o al almacén, el combustible debe ser restablecido a Q. Luego tenemos la 11ª restricción, que esta nos dice que se debe asegurar el retorno al almacén, ya sea por vértices consumidores o pasando por una estación de servicio. A lo que se refiere esto es que siempre se debe asegurar que el auto va a ser capaz de volver al almacén. Y eso se asegura viendo si pasando por los consumidores o si hay una estación de servicio cercana para poder restablecer el combustible y poder asegurar llegar al almacén. Y la última restricción, nada más ni nada menos, corresponde a que la variable x y j tiene que ser binaria, solo puede tomar valores de 0 y 1. Bueno,
Y a continuación vamos a ver un ejemplo de solución. Aquí tenemos un ejemplo de input en este caso. Se nos da que tenemos 6 consumidores, tenemos 3 estaciones de servicio, contamos con un estanque que tiene una capacidad de 50 galones y una tasa en este caso de consumo de 0,2 galones por millas. El tiempo máximo para un tour es de 11 horas, la velocidad corresponde a 50 millas por hora y el tiempo de un consumidor es de 30 minutos el que toma y el tiempo que toma una estación de servicio es de 15 minutos. Además nos dice que m es igual a 1, es decir, en nuestra flota solo tenemos un auto. Este es el caso más simple. Y la matriz que tenemos aquí al lado corresponde a la distancia en millas entre consumidores, estaciones de servicio y almacén. O sea, con esas distancias y con B en este caso y con R, nosotros podemos saber cuánto va a ser el costo de combustible y cuánto va a ser el costo en tiempo también. Me refería al costo entre cada uno de los pares. Ya, y este sería un ejemplo de la solución. Veamos que D corresponde al almacén acá. Entonces nosotros tenemos que de D se puede ir a C4 y empieza ya a disminuir el combustible. Se va a C2, todavía sin problema porque seguimos con combustible, no hay necesidad de pasar a F1. Se va a C6. También aquí ya llevamos cubierto 3 consumidores. Se va a C1 y a C5. Y en C5 ya queda con 18,6 galones de combustibles. Notemos que probablemente ahí no podría llegar a C3 y a D. Entonces por eso es que pasa por F2 en este caso, que sería en este caso la estación de servicio, y el combustible se restablece. Luego se va hacia el consumidor 3, disminuyendo el combustible en el tanque, y finalmente vuelve en este caso al almacén y se restablece el combustible. Ya, entonces la solución acá sería la siguiente ruta: D, C4, C2, C6, C1, C5, F2, C3 y D. Y la distancia total sería de 354, que eso es lo que nosotros estamos tratando de minimizar. Probablemente ustedes van a probar varias combinaciones de rutas y van a tener que quedarse con la menor. Eso va a ser dependiendo de la técnica que a ustedes les toque para resolver este problema. Y el tiempo de operación del vehículo nos dice acá que es de 10,33 horas. O sea, estamos bajo el Tmax o TL, que era de 11 horas. ¿Ya? Entonces esta sería una solución factible para el problema. Y cuando ustedes implementen la solución, esto es lo que deberían arrojar. Para cada uno de los autos deberían arrojar la ruta, la distancia total y el tiempo que les tomó. Bueno, eso sería la presentación del Green Vehicle Routing Problem. A continuación tenemos 4 referencias. La primera de ellas es la de A Green Vehicle Routing Problem, que es donde se propuso este problema por las dos autoras en 2012. Ese es el que ustedes van a tener que ver sí o sí. Y luego se encuentran las 3 referencias a los que serían las variantes del problema. Bueno, eso sería la presentación. Espero les haya quedado todo claro y ante cualquier duda me escriben cualquier cosa.